A por más, episodio 23. Desde Santiago de Chile para todo el mundo, www.felipetechile.com presenta A por más, el podcast, con Felipe, el encandinador de ideas. Yo pienso que para uno ser exitoso tiene que trabajar más que el resto. Y yo eso lo vi trabajando en banca privada y lo vi trabajando con mi esposa. Es decir, trabajábamos más de 10, 12 horas, fin de semana. Cuando uno le quiere ir bien, no es casualidad, hay un esfuerzo que va por detrás. ¿Cómo se encuentran, amables oyentes? Les doy la bienvenida a un nuevo episodio de A por Más, el podcast. Mi nombre es Felipe Detwiller de felipedetwiller.com, consultor en dirección estratégica, trainer para equipos de alto desempeño y speaker en temáticas de liderazgo, management y gestión del cambio. En este espacio de reflexión donde obtendremos las mejores herramientas para que tomes las decisiones en tu negocio y en tu carrera profesional. Esta vez estaremos con un invitado desde Miami, Florida, en los Estados Unidos, para compartirnos su experiencia como Chief Executive Officer o CEO. Daniel Higueras es el CEO de Smart Solar. Smart Solar es una empresa pionera en el sector de energías renovables en Latinoamérica y líder en el desarrollo de proyectos solares fotovoltaicos sobre los tejados para generar energía en las industrias. Daniel es chileno y estará compartiendo con nosotros su visión, su experiencia y su historia para todos ustedes, amables oyentes. Antes de ir con la interesante conversación con Daniel, los invito a considerar seriamente la posibilidad de suscribirse en la plataforma de podcast o en YouTube, donde me estén escuchando, y dejar, por cierto, una reseña y valoración positiva. Y si quieren comprobarlo, escuchemos esta interesantísima conversación con Daniel Higueras, CEO de Smart Solar. Ahorro, salud, comodidad, rendimiento para su familia y negocio. Cristóbal Colón, agua purificada premium. Dispensadores. Ofertas para packs de inicio. Recargas de agua purificada en botellones de 20 litros de capacidad. Síganos en nuestras cuentas de Facebook e Instagram como Cristóbal Colón Agua Premium. Consulte por pedidos y despacho gratuito en el sector oriente de Santiago de Chile. Donde hay agua, hay vida. Cristóbal Colón Agua Purificada Premium. Y bien, amables oyentes, como les había adelantado, ya estamos desde Miami, Florida, con Daniel Higueras. Daniel Higueras es chileno, es el CEO de Smart Solar, compañía de energías renovables no convencionales. Nos va a explicar un poquito más y le damos la bienvenida a por Más, el podcast. ¿Cómo estás, Daniel? ¿Qué tal, Felipe? Muchas gracias por la invitación y saludo a todos los oyentes. Así es, estamos con mucha expectativa de conversar con un CEO de verdad, dado que en alguna introducción comenté de que me llama mucho la atención de ver tantos CEOs hoy en día de pequeñas y medianas empresas o startups, pero no tan relacionados con el concepto corporativo de lo que es un Chief Executive Officer. Y tú, como fundador de Smart Solar, nos puedes dar mucho aporte para entender desde el punto de vista de una compañía que ya está operando desde Miami, en Colombia y en algunos países de Centroamérica, ¿cuál es la visión de un Chief Executive Officer o un CEO? Bueno, primero que todo, el objetivo principal es desarrollar proyectos de energía solar fotovoltaico en Latinoamérica. Por lo tanto, el concepto del negocio desde Miami para Latinoamérica es como si fuera un solo gran país con distintas regiones o provincias,
pero básicamente es un solo mercado. Pero efectivamente tenemos operaciones en Centroamérica y Sudamérica actualmente. ¿Y cómo definirías tú la propuesta de valor de Smart Solar? Smart Solar es una empresa que se dedica a desarrollar proyectos de energía solar fotovoltaico, principalmente sobre techos, para clientes industriales y comerciales, para que puedan autogenerarse su propia energía. Eso es principalmente, es quitarse un gasto, que es el pago por la energía eléctrica, y sustituirlo por una inversión, que es tener un sistema de energía limpia que le genere energía de por vida. Porque más estos sistemas tienden a durar muchos años, es decir, más de 100 años, si se mantienen bien y si se hace una buena ingeniería y los equipos de calidad, son sistemas que son muy nobles y que duran mucho tiempo. Por lo tanto, lo que le digo siempre a los clientes que le hemos instalado proyectos, que estos proyectos no son para ellos, sino que son para sus nietos, porque estos proyectos trascienden las generaciones. Definitivamente hay un impacto social, económico, ambiental que tiene mucho que ver con las decisiones hoy en día corporativas, de los gobiernos corporativos, en dejar un impacto positivo en sus stakeholders o partes interesadas. Así que primero que todo, felicitaciones por el impacto que están generando en los países donde operan. Muchas gracias. ¿Cuál ha sido para ti entonces, en este contexto de compañía multinacional, el desafío más grande de conformar y mantener diferentes grupos humanos de trabajo en cada país donde está operando actualmente Smart Solar? Sí, es buena pregunta, porque efectivamente hay distintos caracteres en la región, a pesar de que todos hablamos español. La forma de llevar los negocios o socializar esa interacción, en algunos países toca fomentar mucho más ciertos valores, como el tema de la comunicación, la cooperación, la colaboración, la anticipación. Entonces, mi tarea fundamental es que eso se vaya educando y se vaya primando dentro de la organización, para que todas las personas que trabajan y participan en Smart Solar puedan hacer bien su tarea, pero comunicando bien, trabajando en equipo, que sean proactivos, que se puedan anticipar, y por lo tanto toca estar como muy bien atentos y coordinados sobre todo los principales líderes locales que van manejando el negocio. Muchas veces cuando tienes un cargo de responsabilidad como el CEO o el vicepresidente ejecutivo, cuando se traduce desde compañías anglosajonas, estamos expuestos a tomar decisiones altamente impactantes, pero pueden ser también altamente impopulares. Como se dice en management, the best decision isn't always the most popular. Es decir, la mejor decisión no es siempre la que va a dejar contento a todo el mundo. Y en ese contexto te quiero preguntar a ti, Daniel, ¿cómo interpretas tú la percepción de los colaboradores de tu equipo que puedan tener acerca de ti y de las decisiones que tomas? Sí, la verdad que uno en el día a día no es como cuando uno ve una película de una empresa corporativa donde prácticamente los roles y las líneas están como muy definidas. En una empresa pequeña, mediana y grande, muchas veces esos roles no están tan claros. Por lo tanto, lo que uno tiene que hacer constantemente es hacer un lobby, es buscar esos aliados que reconozcan la decisión, el esfuerzo de esa decisión, para que puedan también internalizarla y la puedan también fomentar para llevarla a cabo. Es decir, esto es un trabajo en equipo, y creo que el líder lo que hace es hacer que la gente trabaje coordinadamente para el objetivo. Más que el líder llevar un poco la varita y hacer la magia, hace que la gente haga su mejor trabajo para que logren entre todos esa magia. Pero me imagino que a veces hay decisiones que tú tomas respecto a una visión y pueden ser discutidas por líneas que no están en el segundo o tercer lugar. Sí, pero yo creo que en nuestro caso, o en mi caso particular, está como muy claro que el liderazgo viene de mi parte, y entonces toca socializarlo bien, pero les toca asumir esa decisión. Siempre el objetivo, uno siempre
puede tomar buenas decisiones o malas decisiones. Creo que uno no, por ser líder, no tiene la varita de ser siempre asertivo en lo que uno piensa o decide, pero cuando uno trata de hacer las cosas bien, también se nutre de esa comunicación o retroalimentación del equipo que uno lidera. Por tanto, esas decisiones generalmente vienen después de captar la opinión o el enfoque para poder tomar la mejor decisión. Y esa decisión es la que al final de cuentas es como la punta de lanza que se tiene que plasmar, y el resto tiene que asumir un poco el camino. Es decir, si la estrategia es un mercado u otro, o un tipo de producto u otro, el equipo entiende de que el lineamiento base lo arroja uno, pero no es que salió de una sola idea, sino que es algo que básicamente ha habido como una comunicación previa para tratar de también de entender ciertos elementos que empujan esa decisión. Muchas veces como consultor en dirección estratégica, que es mi trabajo, he debido intervenir con un modelo que presento a mis clientes representado en un triángulo. Y este triángulo en cada uno de sus vértices interrelaciona la cultura, el liderazgo y la estrategia. Entonces me gustaría saber desde tu perspectiva cómo un CEO interpreta la relación entre estos tres factores: cultura, liderazgo y estrategia. A ver, yo la cultura lo ejemplifico o lo entiendo como la pasión, el amor, el corazón, es decir, la visión que tiene una empresa, cuál es el impacto que tiene que tener, cuál es la energía que tiene que tener. Es decir, como en nuestro caso, nosotros definimos que queremos hacer proyectos de la mejor calidad que existe. Muchas veces nos ha tocado ser el primer proyecto solar fotovoltaico en un país, o el primer proyecto solar fotovoltaico en una región o en una ciudad, y eso implica para nosotros que tenemos que marcar un hito. Por lo tanto, esa pasión es hacer las cosas bien, eso va dentro de esa cultura. Ahora, el liderazgo es el faro, es cómo se guía al equipo para que podamos lograr ese objetivo, y la estrategia yo lo entiendo como el camino, es decir, de qué manera queremos llevar la gestión para ese fin, para ese objetivo final. Entonces, obviamente que siendo uno el faro donde se tiene que dirigir, que es el liderazgo, la estrategia, el camino, y la pasión y la cultura, que es el motor, el dínamo para que esto funcione, creo que ambos interactúan muy bien en una organización, y claro, y eso gira. Al final de cuentas, ese triángulo se transforma en un círculo que va rotando constantemente. Interesante definición de la cultura como un motor, un dínamo. Y en tu rol de CEO, ¿cómo diseñas y velas para que la cultura se practique a todo nivel en tu empresa, considerando que ya está operando en diferentes países? Nosotros principalmente ahora lo que estamos haciendo como parte de la organización para fomentar, por ejemplo, la comunicación, es una reunión semanal estratégica para ver cuáles son las grandes tareas o hitos que se tienen que desarrollar semanalmente, y los seguimientos de los proyectos que se están haciendo en ese ciclo. Y en esa reunión es que fomentamos un poco esa parte de esa cultura de mejorar la comunicación, la coordinación, la cooperación, y que eso se transforme porque en una organización siempre van a haber roces de trabajo o momentos de alta tensión que hay que controlar, porque obviamente se generan fricciones hacia el interior, y cuando se hacen esos trabajos de comunicación permiten un poco destrabar esos roces, y lo llevan un poco a encauzar a la estrategia, en el fondo, a ese camino para lograr el objetivo. Y conociendo un poco más de tu perfil, persona, Daniel, cuéntanos, y para todos los amables oyentes que aún no te conocen, brevemente, ¿hace cuánto tiempo ya estás viviendo en Miami? Y compártanos en síntesis tu trayectoria profesional para entender cómo un ingeniero comercial de la Facultad de Administración y Economía de la Universidad de Santiago de Chile actualmente llega a ser un CEO de una compañía de energías renovables no convencionales que tiene esta presencia multinacional y que opera desde su headquarter en Miami. A ver,
yo soy originario de una ciudad del sur de Chile que se llama Los Ángeles. Estudié en Los Ángeles, me fui a estudiar a la Universidad a Santiago. Entonces ya creo que el primer cambio fue pasar de provincia a la capital. La universidad me enseñó varios elementos que no tenía en mi vida de formación, que es la diversidad de gente con la cual uno interactúa. Que eso es piedra angular en el desarrollo profesional que uno tiene, porque uno realmente, claro, estudia una carrera de management, de administración, pero a la larga interactúa con distintos elementos o personas dentro de una organización, técnicos, ingenieros, abogados, contadores, y tener esa habilidad de poder interactuar con todos de la forma más gentil o caballerosa, creo que te lo forma mucho. A mí me lo formó mucho eso desde la universidad. Y empecé trabajando en banca. Trabajé 7 años en Citibank en Chile y tuve la oportunidad de recibir una oferta de trabajo en Miami de un banco privado, Lloyds Bank, para manejar el negocio de la banca privada de Chile, pero desde Miami. Así fue que hace 18 años que vivo en Miami. De Lloyds Bank pasé a Smith Barney, que era el broker de inversiones de Citibank, que en la crisis del 2008 se transformó en Morgan Stanley, y ahí hice una buena carrera, llegué a ser vicepresidente de Morgan Stanley, y yo creo que el hito que me hizo un poco respirar y mirar el mundo de las energías renovables, yo diría que se produjo en el 2008 o 2009, después de la crisis fuerte financiera que hubo en esos años. Yo estaba muy cómodo trabajando y me di cuenta que en ese tiempo, si llegaba a desaparecer el mundo financiero... que estuvo a punto de hacerlo durante esa crisis subprime, por cierto. No, claro, y creo que ahí nos da para un capítulo completo, porque te juro que yo vi el abismo en septiembre del 2008, y a pesar de todo el conocimiento que yo tenía en el mundo financiero, no la vi venir, y mucha gente de la industria no la vio venir. Entonces eso te muestra un poco la fragilidad de todos los negocios, como ahora con la pandemia, y que dije, bueno, si esto me dice qué habilidades tengo que puedan supervivir en un mundo, y en un mundo volátil, incierto, cambiante, como es actualmente, que es lo que se confirma 10 años después de esta primera crisis que a ti te tocó enfrentar. 10 años después casi la historia se repite. De acuerdo, y ahí fue como que yo creo que uno, cuando desarrolla una carrera en una empresa, o en este caso una multinacional, llega un minuto de confort donde ya uno sabe lo que tiene que hacer, ya te va bien, llevas un recorrido, y como que uno se tiende como a relajar, a llegar a velocidad crucero. Y la crisis me hizo despertar a que el mundo te genera desafíos, te da oportunidades, y uno tiene que aprovechar esas oportunidades. Y empecé a ver alternativas de nuevos productos, negocios, y recordé cuando estaba en la universidad que me gustaba mucho todo este tema del medio ambiente, de toda esta ola que estaba arrancando con la cumbre de Río, del cambio climático, y tuve la oportunidad de viajar a España a ver proyectos de energía renovable. Pero esto, perdón, ¿fue a través de proyectos de inversión para el banco, estando empleado en el banco? Sí, exactamente. Ya, fue una oportunidad que se dio a través del trabajo. Exactamente. Me ofreció un amigo que era gerente de Extenda, una cámara de comercio de Andalucía, España, que promovía los proyectos de negocios de empresas de Andalucía, y tenía una misión especial para energía renovable, y quería invitar a empresarios de Latinoamérica a que vieran proyectos de energía renovable para que pudieran invertir. Y me invitaron junto con algunos clientes empresarios, y fuimos a ver proyectos de energía renovable. Esto te estoy hablando de 2010. Y vi que había un mundo muy interesante que llevaba un recorrido, que estaba desarrollándose, que tenía una buena tasa de maduración, y que veía que los retornos de inversión eran muy interesantes. Y ahí vi una muy buena oportunidad. Me puse a estudiar, volví a otra misión comercial en el 2011, y seguí estudiando, explorando, visualizando la oportunidad de hacer algo en esa línea,
pensando desde el punto de vista como financiero, más que como un empresario, desarrollador de proyectos. Pero lo que me di cuenta que en ese tiempo las empresas españolas no estaban teniendo buena comunicación con los empresarios de Latinoamérica, y vi la oportunidad que los clientes que tienen techo, que tienen empresa, que tienen consumo de energía, podían desarrollar proyectos de energía solar sobre sus techos para su propio consumo con tasas de retorno muy atractivas. Es decir, como inversión lo veía muy, muy atractivo, y dado que me dedicaba a eso, riesgo-retorno me parecía que era la mejor oportunidad. Y al ver que eso no caminaba, dije, esta es mi oportunidad de tomar la batuta y ver si estos proyectos los puedo llevar a cabo. Formé un equipo, convencí a los dueños de la embotelladora de la Pepsi en Honduras, en Centroamérica, y montamos un proyecto que en su minuto se transformó en el proyecto sobre techo más grande de Latinoamérica y el 8º a nivel mundial. Y claro, fue como de la noche a la mañana, como para decir, por aquí va la cosa, esto tiene gran potencial y esto es lo que quiero hacer. Ahora, estos proyectos y estos desafíos no se logran materializar si no hay apoyo desde la casa. Es decir, mi esposa me apoyó, mis hijos siendo muy pequeños, en este ida y vuelta de viajar para desarrollar, para conocer nuevas tecnologías. Obviamente tiene que también haber un sustento de apoyo familiar para que esto se logre y se pueda materializar. Por supuesto, el apoyo de la familia es fundamental. Cuando uno emprende dicen, tomó el camino difícil, pero no lo toma solamente el emprendedor. La familia, si no apoya, o te apoya o te deja, pero el camino difícil también lo toman todos tus seres queridos que están siendo impactados por el día a día del emprendimiento. Sí, completamente. La verdad que eso es así, y creo que se le resta el mérito que les corresponde, porque es bastante. Porque uno, para poder trabajar tranquilo, tiene que tener la pareja que lo apoye para poder cubrir esos tiempos que uno deja de tener para poder dedicarse más al emprendimiento. El otro día conversaba con una clienta que tiene un proyecto, ella es una mujer muy empoderada, y me comentaba que muchas veces los grandes emprendedores corresponden al género masculino. Es decir, tú hablas de un Steve Jobs, hablas del creador de Tesla, que olvidé su nombre, o cualquier otro gran emprendedor o gran divulgador científico, lo que sea, siempre se le da el mérito, pero todo ese gran esfuerzo está respaldado por una mujer que lo guía, que lo apoya. Y en el caso de ella me dice que no tiene pareja y tiene un hijo, y me comunica que realmente es difícil ser mujer y madre a la vez, digamos, y tratar de llevar un proyecto de emprendimiento. No, totalmente comprensible y de acuerdo. Y además que muchas veces las buenas decisiones o las buenas ideas no nacen de uno, nacen de la comunicación, y muchas veces, en mi caso particular, mi esposa me ha dado muy buena idea que he podido implementar en Smart Solar. Es decir, no es que uno nazca genio, uno tiene la suerte de escuchar, y si tiene la suerte de estar bien relacionado, son ellos los que al final te nutren de esas buenas ideas para llevar a cabo. Es un homenaje entonces que vamos a hacer, tanto Daniel que lo piensa y yo también, a todas esas mujeres y familiares que nos apoyan en este camino más largo del emprendimiento. Una duda, sí, dentro de la historia profesional que me comentas, Daniel, no entendí bien si este proyecto solar, que resultó siendo el proyecto solar más grande de Latinoamérica que implementaste en la embotelladora de Pepsi en Honduras, ¿lo ejecutaste estando todavía empleado en Morgan Stanley? ¿Lo hiciste empleado o ya habías renunciado? No, ya había renunciado para arrancar con el emprendimiento. Entonces, yo tenía la suerte de trabajar con mi esposa en Morgan Stanley, por lo tanto, básicamente el sustento de la familia en esa línea la mantuvo ella mientras yo emprendía este proyecto. ¿Tu esposa no es chilena? Es española. Ya, y se conocieron en Miami. En Miami, trabajando juntos, el amor vino con el trabajo. Perfecto. Cosa que es muy habitual, probablemente no sé cuál es la estadística, pero me imagino que hay una buena tasa de parejas que se crean en el trabajo. Sobre todo si trabajan más de 8 horas diarias, te lo aseguro.
No, de acuerdo. Y hay un tema que también se lo comentaba a mi equipo justo esta semana. Yo pienso que para uno ser exitoso tiene que trabajar más que el resto. Y yo eso lo vi trabajando en banca privada y lo vi trabajando con mi esposa. Es decir, trabajábamos más de 10, 12 horas, fin de semana. Cuando uno le quiere ir bien, no es casualidad, hay un esfuerzo que va por detrás. Y cuando trabajas en equipo es mucho más fácil de llevarlo a cabo porque se empodera toda la relación. Definitivamente. ¿Hay algo que se puede aportar dentro de tu historia profesional, digamos, como empleado? Porque me comentaste que llegaste a una posición de altísima responsabilidad antes de renunciar. Siendo un vicepresidente, que suena muy lejano a las estructuras de los organigramas acá en Chile al menos, ¿me podrías...? Porque este podcast, te cuento, que está dirigido a tomadores de decisiones. Te podría decir que el 50 o 60% son emprendedores, empresarios que tienen su propia compañía, pero también hay mucho profesional del management que está desarrollando su carrera profesional en alguna compañía. Entonces tu ejemplo sería, o también nos escuchan estudiantes que me escriben mucho, también es un porcentaje importante. Creo que para todos ellos sería importante saber cómo fue tu ascenso en la escala corporativa de Morgan Stanley. Morgan Stanley es un broker de inversiones. Es una figura un poco distinta a lo que yo conocía en Chile, al menos cuando trabajaba en banca. Cuando uno es broker de inversiones, uno tiene clientes que obviamente son del banco, pero que uno al administrarlo tiene como esa exclusividad de relación. Por lo tanto, el peso y el crecimiento es por el tamaño que uno va teniendo y cuando vas llegando a ciertos niveles vas tomando ciertos grados, en este caso vicepresidente dentro de la organización. Es decir, un vicepresidente en Chile sería el que está por debajo del presidente de una compañía tomando las decisiones macro de una organización. En Estados Unidos, ser vicepresidente de una firma como Morgan Stanley es ser un ejecutivo de banca privada administrando un número X de cuentas de clientes. Entonces la figura es un poco distinta en ese sentido. Pasa mucho en la figura de bancos también, obviamente, el local en Chile, ahora que lo pienso. No obstante, uno administra grandes volúmenes en activos de clientes. Entonces, la ventaja que uno tiene, en mi caso particular, es que la mayoría de mis clientes eran o son empresarios de empresas familiares, muchos de ellos, y como yo soy muy curioso, les preguntaba mucho y trataba de entender un poco cómo tomaban decisiones ellos, cómo interactuaban, sus día a día, cómo habían formado su negocio o cómo hicieran negocio heredado, cómo es administrar un negocio, porque uno cuando se imagina una empresa, se imagina que es como que hay una posición, como que está todo encapsuladamente definido, como que los riesgos están acotados, como que las funciones están acotadas. Y las empresas es un animal vivo que va mutando, que va teniendo desafíos y que en realidad no hay un factor de estabilidad, es un factor de movimiento constante y sobre todo en estas épocas que todo va evolucionando tan rápido, las organizaciones tienen que moverse muy rápido. Quizás una multinacional muy grande al estilo antiguo eran mucho más lentas para tomar decisiones de cambio, pero ahora pareciera ser que todo tiende a tener esa flexibilidad para poder enfrentar estos desafíos. Sí, completamente de acuerdo. Yo creo que agilidad es un buen concepto que puede definir la necesidad ante este entorno ambiguo e incierto. Sí, de acuerdo. Muy interesante la historia y emprendiste con Smart Solar, generando un impacto desde el principio, desde el primer proyecto. Y hoy en día, ¿cuánto tiempo ya tienen operando? A ver, hicimos el primer proyecto en el 2013 en Centroamérica y después salté a Colombia para desarrollar proyectos en el 2015. Pero la parte interesante, hemos ya desarrollado ya casi 50 proyectos en distintas ciudades del país, en distintos tipos de clientes industriales, supermercados, empresas avícolas, etc. Lo interesante es el desafío cuando desarrollas un negocio
en un mercado que no tiene experiencia, en este caso en energía solar fotovoltaica. Claro, uno diría, tengo la ventaja de ser los primeros que está desarrollando un mercado y por lo tanto el mercado está virgen y hay todo para hacer y todo para aprovechar. Pero toca invertir en educar al mercado. Y ese tiempo de educación es quizás lo más caro, más que la inversión en sí, es que desde el 2015 empezamos a desarrollar proyectos recién en el 2017. Y proyectos relativamente pequeños, con empresas muy relevantes, como el caso de Terpel, que es parte del grupo Copec, como estaciones de gasolina, Da Vivienda como banco, el segundo banco más grande de Colombia, pero fue un arranque de proyectos pequeños a lo que había hecho en Centroamérica, y haciendo un trabajo de crear la necesidad y de crear la cultura y crear la confianza de que los proyectos de energía solar son proyectos confiables y que dan los beneficios que uno promueve. Entonces, el desarrollo, el esfuerzo, la energía para desarrollar un mercado de cero tiene eso, que el tiempo de arranque es un desgaste muy duro, que muchas empresas se quedan en ese proceso. Yo cuando llegué en el 2015, había empresas que estaban saliendo del mercado y ya tenían a lo mejor 3 años queriendo desarrollar el mercado y se fueron sin desarrollar ningún proyecto. Entonces, hay un tema de timing, pero el timing nadie lo controla, pero hay un tema de perseverancia que yo creo que primó mucho en eso, en el fondo, un compás de aguante, de pelear y de buscar clientes hasta que logramos convencer a un par de empresas y empezar con proyectos. No, hacerlo en el tiempo correcto es fundamental. A mí me ha tocado con clientes como en líneas de startup tecnología que me dicen, yo intenté hacer lo que está haciendo tal player en el mercado hace 3 años atrás y creo que llegué muy temprano. No me compraron el proyecto, no logré levantar capital y cerré en ese tiempo de arranque, como lo defines tú, Daniel. Entonces creo que es fundamental nacer en la época adecuada. Sí, pero nadie tiene la bolita de cristal para saber cuándo es el momento indicado. Eso es... Solo los economistas lo saben porque leen para atrás la historia y no para adelante. Los economistas, yo que estudié en la FAE te puedo decir que fuimos formados para dar explicaciones de por qué la proyección que hicimos no resultó. Y Daniel, y en lo personal, ¿tú te consideras un agente de cambio? Sí, completamente, y lo digo con mucha humildad. ¿Por qué? Porque desarrollé el primer proyecto de energía solar fotovoltaico de Honduras. Fue el proyecto, la fase 1 del proyecto fue el proyecto más grande de Centroamérica, después se transformó en el proyecto más grande de Latinoamérica, pero se generó algo que yo no era tan consciente porque yo lo daba por sentado en mi cabeza. Como venía del sector financiero, para ese proyecto de la Pepsi, involucré al BID, al Banco Interamericano del Desarrollo, para financiar el proyecto. Convencí a la Pepsi para desarrollar un proyecto sobre sus techos para que se autogeneraran su propia energía, es decir, que pudieran ser autosuficientes. Básicamente lo que hice fue unir las piezas para que la empresa fuera más rentable porque se va a ahorrar dinero, pero fuera más sustentable en el tiempo y amigable con el medio ambiente. Y esa vuelta fue como innovador para la región. Ahora ya hay más proyectos, ya veo más empresas que compiten en la misma figura, pero hasta ese tiempo en Latinoamérica se veían más los grandes huertos solares de una gran fondo de inversiones invirtiendo en un proyecto solar fotovoltaico para venderle energía a la red eléctrica y que esa energía se distribuyera, pero que se focalizaran proyectos sobre los techos de las empresas era algo bastante novedoso. No fue una idea que obviamente nació ni de mí ni de Smart Solar, fue ideas que vi en Europa y en otras partes del mundo que ya se estaban haciendo, pero fue innovar de una buena idea y encajarla en Latinoamérica para el desarrollo. Entonces sí, la verdad que me siento como un agente de cambio, y lo bonito cuando yo lo veo es que hago proyectos, por ejemplo, en ciudades en Colombia, que es el primer proyecto de la ciudad.
es el primer proyecto que se registra con el operador de red. Se genera un efecto virtuoso en la familia de la empresa que se hace el proyecto, en los amigos de ese empresario, en la comunidad, y se transforma en un proyecto que es referente y empiezan a salir otros proyectos de energía solar fotovoltaica en otras empresas a raíz de que se hizo ese primer proyecto. Entonces, yo lo que siempre le digo a la gente que trabaja conmigo y a las empresas aliadas y todo un poco la gente que interactúa, es que lo que estamos haciendo, ese cambio, en realidad lo vamos a ver en 5 años más, cuando miremos para atrás, la transformación del mercado. Pero definitivamente lo que estamos haciendo en innovación de proyectos en energía solar, definitivamente estamos cambiando la historia de alguna manera en la región latinoamericana. Sí, es un legado que se va viendo en el largo plazo y la visión del management siempre tiene que apuntar hacia el largo plazo. Y en ese aspecto, Daniel, ¿qué importancia desde la perspectiva del management y la toma de decisiones tú le otorgas a la formación de alianzas? ¿Y cómo ejecutas estas alianzas para el corto, mediano y largo plazo? Mira, te puedo dar el ejemplo, lo que yo hice. Después del BID en Centroamérica, yo dije, voy a ir con el BID, con el Banco Interamericano del Desarrollo, a Colombia a desarrollar proyectos. Que me dijeron ellos, perfecto, pero nuestros proyectos tienen que ser de 5 a 10 millones de dólares para arriba, para financiar. Y todos los proyectos en Colombia, en un mercado nuevo, no iban a arrancar proyectos grandes, tenían que ser proyectos pequeños. Para minimizar el riesgo. Claro, porque en el fondo decían, es mejor hacer un proyecto grande y un solo gran proyecto que hacer varios proyectos pequeños, y las empresas en Colombia no estaban dispuestas a hacer proyectos grandes de arranque, de cero. Entonces dije, ¿cómo puedo replicar esto? Y busqué hacer esa alianza con bancos locales, y en este caso Davivienda, un banco colombiano muy potente, muy referente, copió la idea, y tuve la suerte de conocer gente dentro del banco que estaba queriendo desarrollar proyectos de energía, financiar proyectos de energía renovable, pero justo le faltaba la pieza que le aportaba yo, que era alguien que había trabajado en banca, alguien que era empresario y que sabía de energía renovable, y podía llevarlos de la mano a que poder educarlos y enseñarles cómo funcionaba y cómo se tienen que evaluar y cómo se tiene que hacer un proyecto de energía renovable. Fue un proceso que arrancó, te digo, la primera reunión en octubre del 2015. Ellos arrancaron queriendo hacer proyectos para ellos en sus oficinas. Hicimos 7 oficinas de vivienda con proyectos solares, y a continuación tomaron la decisión de promover estos proyectos a su banca de clientes empresariales. Pero eso es un lapsus de 2016-2017 de reuniones con distintas áreas dentro del banco, crédito, riesgo, legales, etcétera, para poder educar, para poder formar y para poder montar lo que hoy día es una alianza muy exitosa, en la cual estamos desarrollando en conjunto muchos proyectos donde el banco lo está financiando vía leasing, estos proyectos de inversión. Entonces, lo bonito es que ahora todo fluye porque hay unos contratos, hay un ABC ya creado para ejecutar estos proyectos. Muy clara el ejemplo explicando la respuesta. ¿Y qué influencia tiene en tu visión y mejora continua la gente con la que más frecuentemente tú te relacionas, Daniel? A ver, yo creo que la clave por lo menos mi clave es escuchar y buscar opiniones, porque muchas veces uno de repente quiere hacer algo pero se nubla la visión. Mi esposa ha sido un gran apoyo, trato para tomar decisiones de escuchar un poco algunas opiniones de gente que considero clave en algún minuto para tomar la mejor decisión, y con eso me nutro una idea para poder ya llevarla a cabo. Es decir, es clave porque obviamente uno vive en un mundo interrelacionado y con mucha comunicación, y siempre hay alguien más con la visión más clara o más listo o que ya lo vivió y que puede nutrir a uno para tomar la mejor decisión. Si miras tu mano con la palma abierta y empiezas a restar hasta llegar al 1, el número 1 está solo.
En el fútbol, por lo general el arquero de fútbol, el portero, el golero, como le digan en cualquier país, viste la camiseta número 1 y mientras todos están atacando, ahí está bajo el arco, solo. Dicen por ahí algunos administradores que el número 1 siempre está solo. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Yo diría que en parte sí tienes razón, porque hay ciertas posiciones. Cuando yo trabajaba, por ejemplo, en banco, trabajaba en un equipo, había más interacción, más comunicación, y al final de la tarde yo podía cerrar e irme a la casa y hacer más vida familiar o vida de amigos, salir, etc. Pero cuando uno es empresario y tiene una empresa, uno está como constantemente pensando en la empresa. Y efectivamente eso como que te aísla un poco de esa socialización que se genera cuando uno es empleado dentro de una empresa. Entonces efectivamente se genera un poco ese factor. Trato dentro de lo posible siempre interactuar mucho con mi equipo, y con estas reuniones tratamos también de romper un poco ese hielo, de hacer un poco el tema más ameno. Por eso yo creo que es fundamental también qué pilares uno puede tener. La familia, en este caso la esposa, los hijos. Yo creo que ese entorno como que te tiende como en mi caso, a compensar el liderar una empresa que de alguna manera te lleva por la senda de estar un poco más solitario que en comunidad cuando uno es empleado. Para preguntarte o formular la siguiente pregunta, me gustaría preguntarte cuántos hijos tienes y qué edades tienen para entender el contexto. Sí, mira, mi hijo tiene 14 años y mi hija tiene 11. Ya, están grandes, ya no tan dependientes de atención como podría ser una edad más temprana. Sí, tuve la suerte que cuando era muy pequeño yo trabajaba en banco y efectivamente pude estar más en todas las etapas. Es decir, cuando aprendieron a caminar, cuando aprendieron a hablar, cuando había que llevarlo al médico, etc. Y ahora cuando uno es más grande, claro, si toca viajar, uno está menos con ellos. Son más grandes, por lo tanto son más independientes. Yo sí lo que he tratado de hacer también es involucrarlo en lo que estoy haciendo. Por ejemplo, mi hija me ha ayudado con imágenes de la compañía, con algún logo, con un premio que le damos a los empresarios. Lo seleccionamos con mi hija y le dimos el nombre a ese premio. Entonces yo creo que esas vivencias suplen un poco las faltas de tiempo en ciertos minutos porque se hacen parte de ese sueño del padre, en el fondo, de participar en esta empresa que a la larga es empresa familiar. Buenísimo. Y la pregunta, entendiendo este contexto, es cómo administras tu tiempo para lograr ese equilibrio entre el trabajo, la familia, pero también hay un tiempo personal que es muy valioso. Sí, yo cuando viajo, y obviamente me toca tomar muchos aviones, me desconecto y es el mejor minuto como para mí, de reflexionar, de distraerme, ver películas, leer, pero yo creo que es difícil decir que uno logra un equilibrio. Eso es, no sé si alguien logra el equilibrio o si ese equilibrio lo logra mantener mucho tiempo, porque uno pasa más tiempo más concentrado en periodos del trabajo que de lo que uno quisiera. Sobre todo en estos arranques de pandemia, claro, mucha gente que era empleado seguramente se fue a la casa y aprovechó de relajarse y rascarse la panza un rato, pero uno que es empresario tenía que decir, bueno, cómo sobrevivimos y cómo echamos para adelante y cómo hago que la gente que se va a la casa aprenda a trabajar bien desde la casa y darle tareas para que se mantengan activos y puedan a lo mejor trabajar más de lo que lo venían haciendo, pero que se automotiven por estar dentro de la casa y no en oficina. Entonces, la verdad que uno está mucho más, dedica más tiempo al trabajo que a la familia o que el tiempo personal. Y hay minutos que uno trata de hacer deporte, hay minutos que trata de dedicarle a la familia, pero yo personalmente creo que no he logrado conseguir un balance. Como muchos, Daniel. Pero por cierto, creo que esta pandemia ha sido una oportunidad de crecimiento profesional para muchos quienes estamos en el management, porque estamos totalmente fuera del sistema convencional de administración. Esto del teletrabajo ha sido una revolución para todos y también, en cierta parte, combinar el teletrabajo con ciertas labores que no estábamos acostumbrados a hacer también contribuyen a un crecimiento personal, un desarrollo
quizás la tolerancia a la frustración y muchas más variables que cada persona debe enfrentar de manera particular. Uno se tiene que adecuar a los cambios. Yo creo que esta pandemia lo que te refleja lo que yo vi en el 2008. Nada es fijo ni constante y uno no llega a una cima y mira la cima como en una película, llegué a la meta. El desafío es que hay una montaña más grande a continuación y hay otro desafío que enfrentar. Esta pandemia demuestra eso, en el fondo, que uno nunca se tiene que relajar porque los procesos van cambiando, igual que en una organización, en una empresa. Uno dice, quiero ser empresario porque quiero ganar millones y que me vaya muy bien y entonces tener tiempo para irme de años sabáticos, de vacaciones. Yo estoy empezando a dudar que eso pasa. Sí, hay como una idealización y paradigmas que se rompieron que te hacen cambiar toda la visión, y estoy muy, muy de acuerdo. Ahorro, salud, comodidad, rendimiento para su familia y negocio. Cristóbal Colón, agua purificada premium. Dispensadores. Ofertas para packs de inicio. Recargas de agua purificada en botellones de 20 litros de capacidad. Síganos en nuestras cuentas de Facebook e Instagram como Cristóbal Colón Agua Premium. Consulte por pedidos y despacho gratuito en el sector oriente de Santiago de Chile. Donde hay agua, hay vida. Cristóbal Colón Agua Purificada Premium. En el episodio anterior, Daniel, hablé respecto del primer tiempo, hablándolo en términos futbolísticos, del año 2020, ya que el episodio anterior fue el primer episodio de julio, que se entiende como el inicio de un segundo semestre o un tercer quarter para que lo administre por quarters, pero era un análisis en definitiva, sin embargo, de lo que ocurrió durante ese primer semestre, y la idea era contribuir a qué hacer, qué acciones tomar para sobrellevar este segundo semestre de 2020 y que no nos lleve esta ola de incertidumbre. Dentro de esas 5 acciones, una de ellas era practicar la humildad, ser más humilde. Y como tú dices, esto nos está enseñando a bajar un poquito las luces y adecuarnos, y si es necesario empezar a hacer cosas que creíamos que no teníamos que ejecutar, hacerlo. Sí, totalmente de acuerdo. La verdad que la pandemia te trae eso si es que no lo tienes ya incorporado en tu forma de vivir. Como yo viví la crisis del 2008, viví la crisis asiática, vengo de provincia, me fui a estudiar a Santiago, después me fui a vivir a Miami. Cada uno pasa por distintos estadios, pero lo que tú dices, yo creo que uno tiene que tener una vida humilde, y para mí la humildad lo traduzco como tener siempre los pies bien puestos en la tierra y saber que no hay nada ganado ni definitivo. Es decir, si uno quiere tener una pareja para toda la vida, la tiene que cuidar, la tiene que amar, la tiene que respetar y tiene que soportar los momentos de pelea y tiene que aguantar y seguir adelante. Y con este concepto de humildad tan claro que tienes por tus experiencias, pero a la vez hoy en tu rol de CEO, de emprendedor, de hacer que un proyecto funcione en diferentes países, ¿cuál es tu concepción de la ambición? Yo la ambición la traduzco como tener amor, como tener la pasión de lo que uno hace. Cuando uno es apasionado de lo que hace, le da perseverancia, constancia, va en fin de lograr el objetivo, de lograr esa ambición de lograr el objetivo. Pero es la fuerza, si uno lo hace del corazón, logra las cosas en forma positiva, pero cuando tienes los pies puestos en la tierra, claro, no te inflan, o no te inflas, o no te dejas inflar, porque claro, efectivamente siempre hay gente que te está adulando al oído y uno podría caer en ese juego, pero como uno sabe que
que todo hay que mantenerlo, todo hay que cuidarlo, las alianzas hay que alimentarlas y cuidarlas constantemente, la empresa, los proyectos, cada proyecto tiene que quedar bien terminado, cada proyecto tiene un desafío, por tanto, constantemente estás como en un examen de grado. Es como le debe pasar un poco a los artistas. Claro, un artista es muy famoso, pero cada vez que da un concierto estoy seguro que se estresa al salir afuera porque sabe que es su examen de grado, porque si la patina en ese concierto se le va a los seguidores. Yo creo que en la empresa pasa lo mismo, en el fondo. Hay que hacer las cosas bien, constante, con los pies puestos en la tierra, y después en el tiempo uno ve lo que logra construir y el impacto de lo que se logra hacer. Pero en el proceso uno tiene que obviamente disfrutar lo que está haciendo, y la pasión te hace disfrutarlo porque sabes que te va alimentando el que se van logrando esos objetivos. ¿Y cuál sería en la práctica la proporción en porcentaje de humildad y ambición que compone tu estilo de liderazgo? Yo no creo que haya una proporcionalidad. Yo creo que son como complementarios. Yo creo que uno tiene que tener, no creo que exista un equilibrio ni un rango de grado, pero creo que tiene que tener los dos elementos incorporados para poder emprender y desarrollar un negocio. Porque para mí la ambición es, cuando tienes pasión, tienes la capacidad a lo Rocky, recibir golpes, caerte y volver a levantarte. Y la humildad es saber que te toca levantarte aunque te dieron un golpe duro y volver a la pelea y seguir peleando. Por lo tanto, si no tienes esos dos elementos juntos, la ambición como algo como egocéntrico, lo que te lleva es a un riesgo de fracaso en el tiempo, porque efectivamente vas a perder el norte y es difícil pues de retomarlo, obviamente. ¿Quién ha sido tu referente en el management, Daniel? ¿Y has tenido algún mentor que haya dejado una gran influencia positiva en tu actual estilo de liderazgo? Yo creo que uno se nutre de la experiencia de mucha gente. Es difícil como seleccionar un nombre y apellido. Yo diría que un referente siempre muy importante en mi vida ha sido mi padre, una persona que trabajó en bancos, tenía un campito, tenía sus animales, y de su forma de ser y trabajar con tanto respeto con sus trabajadores y tanto amante de su huerta, de sus animales. Yo creo que de esa como humildad de llevar la vida y querer hacer las cosas bien, con respeto, con honorabilidad, yo creo que eso me ha marcado, a pesar de que quizás en una primera instancia no lo hubiera nombrado como un referente. Yo creo que esos valores me han marcado, sí, en la persona que soy y en lo que quiero imprimir también en lo que estoy haciendo. Para finalizar, Daniel, el micrófono quiero entregártelo por los próximos 60 segundos. Quiero que nos compartas durante un minuto para todos los amables oyentes que te escuchen, ojalá también allá en Miami, acá en Chile y en los otros países de la región que interactúan con nosotros, lo que tú quieras, algún mensaje, un pensamiento, una teoría, una abstracción. Pues no me cabe duda que hay algo que tú quisieras compartir dentro del próximo minuto. Sí, gracias Felipe, gracias por la oportunidad, gracias a la gente que está escuchando y que se haya quedado hasta este minuto. Yo diría que lo que me gustaría que se queden como imagen de que emprender implica un desafío y la perseverancia, pero hacerlo con pasión es parte de las claves de lo que uno va emprendiendo. No es garantía de éxito, pero sí de que las cosas en el tiempo hay que hacerlas bien, que eso es lo que uno va marcando al final como huella en el camino. Estamos en tiempos de cambio, el clima es fundamental para el desarrollo como sociedad y el aporte que podamos hacer todos como comunidad es clave. En mi lado, en el tema solar fotovoltaico, pero creo que con el tema del reciclaje, el no tener que cambiar las cosas constantemente, no ser compradores impulsivos, sino que cuidar las cosas básicas que uno tiene para no generar esa voracidad destructiva. Tenemos que hacer ese cambio como sociedad. La gente más joven lo tiene mucho más internalizado, lo veo en mis hijos.
pero creo que es clave que le pongamos un punto de atención mucho más fuerte, y la invitación es esa en el fondo, que tratemos de hacer las cosas bien, cuidemos a nuestra familia, cuidemos al medio ambiente, para que podamos ser una mejor sociedad y una mejor comunidad planetaria. Un fuerte abrazo y muchas gracias por el tiempo. Daniel, millón de gracias a ti por tu tiempo. Sé que tienes una agenda bastante ocupada y esta hora que te has dado con nosotros es un símbolo de bondad también para compartir con todos nosotros un poquito de aprendizaje de tu experiencia práctica. Así que te deseo lo mejor con Smart Solar, que sigan creciendo en la región, y acá ya estamos contactados para seguir comunicándonos. Muchísimas gracias por haber participado en este episodio de A por Más, el podcast. Gracias, Felipe. Un abrazo. Si te ha gustado el contenido de este episodio con la entrevista a Daniel Higueras, CEO de Smart Solar, te invito a suscribirte y dejar una calificación positiva valorando el trabajo de este episodio. La suscripción te servirá para no perderte los contenidos anteriores y los valiosos contenidos que se seguirán produciendo aquí en A por Más, el podcast. Espero realmente que los aprendizajes que obtuvimos de la experiencia y visión de un CEO, como es la visión de Daniel, permitan a tus decisiones en tu trabajo, en tu negocio y en tus proyectos continuar yendo a por más.